No hay ninguna duda, ninguna pregunta sobre la ley del JUSI y la ley de timbres fiscales y papel especial de protocolo. ¿No tienen dudas? Yo les pediría que si no tienen dudas, terminen su laboratorio, ténganlo preparado para cuando nosotros ya les digamos que es el momento de subirlo, y por favor el día de mañana o en la noche les estarán haciendo llegar lo que es el laboratorio de timbres fiscales, perdón, del IVA, del impuesto del IVA. Yo les pediría que esa ley no vayan a dejarla pasar así, es una ley complicada, que solamente tiene una ventaja, y la ventaja es que solo es una tasa, el 12%. Pero hay diferentes momentos de pagar el impuesto, dependiendo del régimen que tiene la persona. Entonces sí es completamente importante que por favor ustedes le den una lectura a la ley. Y si no tienen más dudas, entonces lógicamente iniciaríamos nuestra clase. Ustedes me dicen. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay ninguna? Bueno, entonces vamos a ponerla. Vamos a ver si en la otra sección no se pudo. Vamos a ver si aquí se puede poner esta. No sé si logran ver ahí. ¿Logran ver ahí? No, Lick, no se ve. No, Lick. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a tratar de... Espérenme. Bueno, entonces vamos a... Permítanme un momentito. Entonces, lógicamente, si esto no sirve, vamos a tratar de ir explicando cada una de las diferentes diapositivas. Solamente nos vamos a poner aquí ubicados. Entonces, permítanme, solo vamos a... que tenemos que caminar aquí bastantes. Disculpen, pero no sé qué inconveniente se está presentando desde la facultad de esto, pero vamos a... Bueno, hoy vamos a, si se recuerdan, nosotros comenzamos a ver lo que tenía que ver con los principios generales del derecho tributario. Y ahí vamos a, permítanme que, vimos el principio de, pues vamos a, nosotros ya comenzamos viendo las fuentes de derecho tributario. No sé si, ¿dónde nos quedamos? Yo me recuerdo que nos quedamos en las fuentes formales, reales e históricas, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Sí, licenciada. Sí, bueno, entonces vamos a regresar aquí hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el derecho tributario. Les pido disculpas porque de verdad no sé qué es lo que está pasando, pero a mí me gusta dar mis clases con las diapositivas, pero esto tiene un inconveniente. En primer lugar, nosotros debemos de preguntarnos desde el punto de vista general, ¿qué significa fuente? Naturalmente, desde el punto de vista en general, ¿qué significa fuente? Fuente significa origen, nacimiento, principio de algo. Cuando nos referimos a fuentes del derecho, que es lo que nosotros nos interesa, lo que nosotros debemos entender es que las fuentes del derecho tributario son medios generadores de normas jurídicas.
es decir, formas de creación e imposición de las mismas. Entonces, lógicamente tenemos que estar clarísimos nosotros en eso, que las fuentes del derecho tributario son los medios generadores de normas jurídicas. Dicho en un sentido más claro, es de donde vamos a sacar el derecho tributario. Y esto es lo que se refiere a formas de creación o a imposición de las normas jurídicas. Aun cuando casi todos los tratadistas coinciden en considerar que las fuentes formales del derecho en general, se constituyen por la ley, la costumbre, los usos, la jurisprudencia y la doctrina, tenemos que tener claro que en nuestro derecho tributario esa clasificación no es enteramente correcta ni mucho menos completa. O sea, la ley, la costumbre, los usos, la jurisprudencia y la doctrina no es enteramente correcta ni mucho menos completa. La importancia que cada una de esas fuentes pudiera tener es establecer las causas que lo generan. Aun cuando en la materia hay fuentes que cobran un significado relevante, como es el caso de la ley constitucional, frente a otras de importancia mínima. De acuerdo a esa concepción general, Eduardo García Maínez tenía en su libro 3 fuentes del derecho: formales, reales e históricas. ¿Cuáles son las fuentes formales? Las fuentes formales están consideradas como los procesos de creación de normas. Las reales como los factores y los elementos que determinan el contenido de las normas. Y fuentes históricas son los documentos que encierran el texto de una ley o un conjunto de leyes. Lo anterior nos hace inferir y llegar a la conclusión que las fuentes del derecho tributario lo constituyen el modo de creación de normas jurídicas. Eso quiere decir que las fuentes del derecho tributario son fuentes formales. ¿Por qué? Porque constituyen el modo de la creación de las normas jurídicas. El libro de Catalina García Vizcaíno, en la página 153, ella dice que las fuentes del derecho tributario son los medios generadores de normas jurídicas. ¿Y cuáles son entonces las fuentes de derecho en el derecho tributario? En primer lugar, tenemos las normas constitucionales. Hemos leído cómo los principios constitucionales del derecho tributario están dentro de la Constitución Política de la República. Luego, cómo nuestra Constitución nos manda a tener leyes ordinarias. Cómo en un momento determinado los decretos leyes pudieron ser fuente de derecho tributario. Y yo les dije, ahora ya no. Ahora porque no se rompe el orden constitucional. Pero cuando se rompía el orden constitucional, sí eran importantes los decretos leyes. Lógicamente, esto al extremo, que la primera ley
del IVA surgió de un gobierno de facto y es un decreto ley que fue en el tiempo del general Ríos Montt. Luego tenemos los reglamentos, que el mismo artículo 239 de la Constitución, donde está el principio de legalidad, nos dice para qué son los reglamentos. Y luego tenemos, en tercer lugar, los tratados internacionales. ¿Qué son las normas constitucionales? La fuente principal de nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución política de la República de Guatemala. Esa es nuestra principal fuente en derecho tributario. Y debemos de reconocerle el valor de norma jurídica en sentido propio. Y tenemos que saber que la Constitución, como norma suprema, condiciona los modos de creación de las normas jurídicas. No sé si ahí miran ya la diapositiva. No, licenciada. No, licenciada, no se ve. Buenas noches. ¿La vista tampoco la miran ahí? Nada. No, licenciada. No es problema de nosotros, dijo aquel. Bueno, vamos a seguir. Entonces, lógicamente, la Constitución política de la República de Guatemala es una norma suprema que condiciona los modos de la creación de otras fuentes del derecho. Es el medio productor de normas jurídicas más importantes. De normas jurídicas más importantes. Porque si las leyes no se adaptan a lo señalado por la Constitución, esto daría origen a los planteamientos de inconstitucionalidades, tanto parciales como totales, que está el trámite en la Ley de Amparo, Inconstitucionalidad y Exhibición Personal. En la Carta Magna, en nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, encontramos principios fundamentales. Encontramos principios fundamentales y generales de la actividad financiera del Estado. Por ejemplo, el poder tributario del Estado, los principios de equidad, justicia, no confiscación de los impuestos. Espérenme, vamos a ver aquí. Espérenme ustedes, que estoy pensando. Bueno, entonces les vuelvo a repetir. La norma constitucional es el medio productor de normas jurídicas más importantes. Porque si las leyes no se adaptan a lo señalado en la Constitución, que en el caso nuestro se llama Constitución Política de la República de Guatemala, esto daría origen a planteamiento de inconstitucionalidades, tanto parciales como totales. En la Carta Magna encontramos principios fundamentales y generales de la actividad financiera del Estado. Por ejemplo, el poder tributario del Estado, los principios de equidad, justicia y no confiscación de los impuestos.
En nuestro país, todos sabemos y es indudable la importancia que tiene la Constitución. Esa importancia que tiene es como un medio creador o generador de normas jurídicas. Porque nuestra Constitución, además de contener principios generales básicos, contiene también disposiciones de derecho tributario. Encontramos en la Constitución los principios generales de la tributación, tales como legalidad, igualdad, equidad y proporcionalidad de los tributos. Es importante leer el artículo 239 de nuestra Constitución, que ya no lo vamos a leer porque lo hemos leído miles de veces y mi finalidad fundamental es que se les quede y que sepan que es el principio fundamental del derecho tributario. Ahora vamos a ver la ley. Dentro del derecho interno de rango ordinario o infraconstitucional, la primera fuente es la ley. Y la ley es la fuente más importante en el derecho tributario. Tomando en cuenta que sin la ley no existen los tributos. ¿Qué es la ley? Ustedes ya saben demasiado qué es la ley. La ley es una regla de derecho emanada del poder legislativo, promulgada por el poder ejecutivo, que crea situaciones generales, abstractas, por tiempo indefinido y que solo puede ser modificada o derogada por otra ley. Podemos resumir entonces que la ley es un acto emanado del poder legislativo sancionado de conformidad con lo establecido por la Constitución de la República. Vamos a parar un momentito, solo le voy a dar ingreso a alguien si hay aquí, pero creo que no tenemos quien ingrese. Entonces, continuamos. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya se fueron, se durmieron, están por ahí. No, Lick, aquí estamos. Aquí estamos, Lick. Aquí estamos. Hola, hola. Bueno, entonces, la importancia de la ley como fuente de derecho tributario, creo que la tenemos clarita. Ha quedado plenamente comprobada en virtud de la importancia que tiene la ley. La ley tiene un papel muy importante en el derecho tributario, ¿sí? ¿Alguien activó su micrófono? ¿No? Entonces, tiene un papel muy importante en el derecho tributario, por acatamiento del principio de legalidad, que como se indicó, exige que todo tributo esté contenido en ley. Muchos autores han coincidido en que la ley... ¿Manda por ahí alguien? ¿Qué pasó? Muchos autores han coincidido en que las leyes son las fuentes más importantes del derecho tributario, claro, dentro del derecho interno. Y si ustedes se recuerdan de esa máxima romana, nullum tributo sine lege. No puede cobrarte tributos sin que tengan una base legal. Y aquí nosotros encontramos por qué la costumbre no puede ser fuente de derecho en esta materia. Porque lógicamente no está contenida en una ley.
La costumbre es la repetición de ciertas acciones, pero no está contenido lógicamente en una ley. Tomando como parámetro de comparación el hecho de que la diferencia que hay entre el acto administrativo y el acto financiero es la discrecionalidad. El acto administrativo es discrecional, pero el acto financiero es legal. Ahora vamos a ver los decretos leyes. Quiero que sepan bien que de aquí en adelante, primero Dios, no van a haber decretos leyes. Pero sí es importante que nosotros tengamos entendido que los decretos leyes que regularmente son dictados por necesidad y urgencia por el Poder Ejecutivo. Lógicamente, esto tiene una razón de que lo dicte el Poder Ejecutivo y la razón es situaciones consideradas como graves para la tranquilidad pública. Comúnmente la ley tiene su origen en el Poder Legislativo, pero también puede tener su origen en el Poder Ejecutivo, ante situaciones consideradas como graves para la tranquilidad pública, cuando se rompe el orden constitucional de un país, para asumir la responsabilidad de dictar disposiciones transitorias para hacer frente a tal situación. En materia tributaria, las leyes pueden emanar del organismo ejecutivo, porque así lo establece la Constitución o por situaciones de hecho. Y lógicamente, demos una miradita a los regímenes de facto. No es que vaya a pasar, pero sí tenemos que tener claro que a través de los decretos leyes se emitió la primera ley del impuesto del IVA en el tiempo del golpe de Estado del general Mejía Vítores. Claro que es el antecedente, uno de los antecedentes de la ley que hoy tenemos en vigencia. Vamos a hablar del reglamento y nos vamos a ir a la definición que hace Fraga de reglamento. Fraga dice que el reglamento es una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de una facultad propia, cuya finalidad es facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Vámonos nosotros al artículo, por favor, 239 de la Constitución. ¿Qué dice nuestro artículo 239, que es el principio de legalidad? Miremos el último párrafo. Las disposiciones reglamentarias no pueden modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Eso quiere decir que son nulas todas las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de la base de la recaudación del tributo. O sea, aquí estamos entendiendo qué es lo que hacen los reglamentos. Y los reglamentos lo que hacen es facilitar la observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Son las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo que tienen por objeto regular la ejecución de las leyes, el ejercicio de las facultades propias y la organización y funcionamiento administrativo. Dicho en otras palabras, los reglamentos van a ayudar a comprender el sentido de la ley.
Por lo anterior, llegamos a inferir que el reglamento es un instrumento de aplicación de la ley que tiene por objeto detallar principios contenidos en la ley y hacer posible y práctica su aplicación. En Guatemala, ustedes miran que todas las leyes que contienen impuestos tienen reglamentos. O sea, ha sido una práctica el anunciar en las leyes tributarias que imponen obligaciones a las contribuyentes que será el reglamento el que las precise. Esto ha sido común. Es común la existencia de reglamentos. ¿Para qué? Para hacer efectivas las disposiciones de leyes ordinarias. Es importante agregar que en el párrafo final del artículo 239 de nuestra Constitución, que ya se los leí, se indica claramente que las disposiciones reglamentarias no pueden modificar las contenidas en la ley y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Preguntas, dudas, comentarios, a ver si tienen alguna duda. Voy a parar aquí un momentito que voy a tratar de ingresar, pero no, voy a tratar de ver si podemos. No es aquí, no. Ventana. No, ¿verdad? ¿No miran la diapositiva? Y ahí se visualiza, licenciada. Ahí está. Ahora sí, licenciada. Se hizo la luz, qué bueno. Ahí estamos entonces. Miren que todo el rato he estado chateando y todo, pero ya estamos. Entonces ahora vamos a hablar de los tratados internacionales. Si ustedes leen debajo de tratados internacionales, dice, por debajo de la Constitución se encuentran estos, los contratos internacionales válidamente cobrados una vez publicados. Naturalmente, este es el sentir de los autores de derecho financiero, de derecho tributario, pero lógicamente hay autores que dicen que los tratados internacionales, una vez publicados, tienen la misma importancia que tiene la Constitución. Aquí, en el derecho tributario, son un poco retracheros a creer esa situación. ¿Por qué razón? Porque nuestro derecho constitucional juega un papel muy importante. Bueno, ¿qué son los tratados internacionales? Si ustedes se dan cuenta, son convenios o acuerdos entre estados. Esos convenios o acuerdos entre estados, ¿qué aspectos regulan? Aquí dice cuestiones diplomáticas, políticas, económicas, culturales u otras de interés para las partes. Y toda vez que con ellos los estados signatarios crean normas jurídicas de observancia general en sus respectivos países. Nosotros tenemos un ejemplo bien claro. Todo el comercio aduanero en el área centroamericana, hablando de Guatemala a Panamá y de Panamá a Guatemala, están regulados por el Código Aduanero Centroamericano. Y este tiene y le dicen Cauca. Cauca, ustedes lo van a oír en el argot financiero, Cauca.
Y este tiene su reglamento, y el reglamento es conocido como el Recauca. Los tratados internacionales constituyen una fuente formal del derecho. Cada día cobra importancia el establecimiento de relaciones internacionales. O sea, era necesario que todo el istmo centroamericano se pusiera de acuerdo, porque recuerden que las mercaderías van de Guatemala a Panamá y de Panamá de regreso. Entonces, ni modo, necesita no tener obstáculo cuando va de ida, pero también necesita no tener obstáculo cuando va de regreso. Un momentito, solo voy a poner el cargador, un momentito. Un recreíto ahí. Bueno. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No hay dudas? Bueno, sigamos entonces. Los tratados internacionales pueden llegar a constituirse en leyes ordinarias y en consecuencia pueden ser fuentes directas del derecho tributario. La clasificación fundamental es la que distingue los convenios bilaterales. Para que se dé un convenio bilateral, ¿qué se necesita? Que haya dos estados. Es son dos. Y multilaterales cuando intervienen más que dos, siendo en ambos casos posible añadir una cláusula de adhesión, en virtud de la cual nuevos estados pueden unirse a los firmantes anteriores. Su finalidad básica es evitar la doble tributación, mejorar las relaciones tributarias entre los diferentes estados. En nuestra legislación, específicamente en el artículo 2 del Código Tributario, se establecen cuáles son las fuentes del derecho tributario en orden de jerarquía. ¿Cuáles son? Las disposiciones constitucionales, las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, y los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el Ejecutivo. Preguntas, respuestas, dudas, estoy para servirles. Con esto concluimos el punto número 3 y vamos a comenzar hoy el punto número 4. A ver, ¿en qué consiste el punto número 4? El punto número 4 se llama interpretación e integración de las leyes tributarias. Cuando una norma jurídica que nosotros necesitamos aplicar para resolver casos concretos, nos podemos encontrar con ciertas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones con las que nosotros nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar con que la ley no sea clara. Nos podemos encontrar con que no sea precisa. Nos podemos encontrar con que la norma sea obscura o que no tiene el alcance que se le quiere dar o que su expresión es diversa a la intención del autor. Si nosotros encontramos esas 5 situaciones, no clara, no precisa, es oscura, o no tiene el alcance que se le quiere dar, o su expresión es diversa a la intención del autor, ¿en dónde estamos? Estamos ante el fenómeno que el derecho tributario se conoce como interpretación e integración de las leyes tributarias. ¿Qué es
Interpretación. ¿Qué es? Cuando nosotros vamos a interpretar la ley, porque hay un problema, o sea, nosotros no vamos a interpretar la ley si es clara y no presenta problema. Nosotros la vamos a interpretar cuando tiene problemas. ¿Y cuáles son esos problemas que se pueden dar? Que no sea clara, que no sea precisa, que sea oscura o que no tiene el alcance que se le quiere dar o su expresión es diversa a la intención del autor. Interpretar también es cuando buscamos o queremos esclarecer o desentrañar su sentido. Significa también investigar lo que quiere decir la ley. Esta no es una figura nueva o es algo que se esté inventando en este momento. No, esto ya existió desde el tiempo remoto. Yo me imagino que ustedes en su curso de Derecho Romano vieron lo que era la interpretación e integración de las leyes, porque ya en esos tiempos se usaban. Naturalmente, la interpretación de las leyes es un asunto que ha provocado muchas controversias. Es decir, que desde aquellos tiempos, en el tiempo de los romanos, habían dificultades. Dificultades que se mantienen hasta hoy en la actualidad. No se ha llegado a un acuerdo sobre el sistema que se deba seguir. De esa cuenta es que en el derecho romano había un senador llamado Modestino. Y Modestino crió, respecto a las leyes tributarias o las leyes fiscales, dos principios fundamentales. Y aquí lo podemos leer. En primer lugar, el principio idubio contra el fisco. O sea, contra el fisco. ¿Qué significaba? ¿Qué quería decir eso? ¿Qué debemos de entender por ese principio contra fisco? Que no erraba quien interpretaba leyes fiscales en contra del fisco. Y con una explicación muy sencilla. El fisco no tenía leyes claras, problema de ellos. Si no se podía interpretar, pues ¿qué hacíamos? Si ellos son los principales interesados en que las leyes sean claras. Pero en contra de este principio se planteó el siguiente, que era pro fisco, a favor del fisco. Eso significaba que las leyes se deben interpretar a favor del fisco, aunque tenga errores. ¿Cuáles son esos errores? Que no sea clara, no sea precisa, que es oscura, que no tiene el alcance que se le quiere dar o que su expresión sea diversa a la intención del autor. En la actualidad, la doctrina moderna plantea una tercera posición que tiene como punto de partida que las normas tributarias se interpretan con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, tomando en cuenta fundamentalmente la armonía que debe de existir entre los intereses del fisco y el deber del contribuyente. Las leyes fiscales, como todas las leyes, deben de ser interpretadas para su correcta aplicación al caso concreto. De que se trate sobre todo si se presenta el problema de una deficiente formulación lingüística o técnica. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, licenciada. Gracias. Entonces, No, ante este problema, tenemos que saber nosotros quién es el intérprete de la ley. El intérprete de la ley puede ser un magistrado, puede ser un juez, puede ser un funcionario, puede ser un trabajador administrativo, puede ser un consultor, puede ser un abogado, puede ser un estudiante. ¿Qué significa interpretación? Un momentito, disculpen, un momentito.
Demanda, solo voy a terminar las clases que ahorita le vamos a poner. Ahorita la llamo. Perdón, entonces aquí está. Lo que significa interpretación es atribuir a la norma jurídica una significación correcta. Quien interpreta la ley debe con frecuencia cumplir el silencio de la misma. Debe corregir su fórmula poco feliz. Partiendo del punto que la ley es una voluntad, cuya finalidad es satisfacer una necesidad jurídica. Su interpretación no puede ser más que dar a esa voluntad una manifestación, y esa manifestación es de aplicación para que la ley pueda ser aplicada. La interpretación, ¿qué supone? ¿Qué debemos de entender nosotros por interpretación? La investigación de lo que el legislador ha querido decir y ha dicho efectivamente en una particular regla de derecho. Los principales métodos de interpretación en materia fiscal que se conocen son restrictivo, estricto o literal y analógico. ¿Cuál es la interpretación restrictiva? Cuando nosotros estamos diciendo restrictivo, estamos diciendo que se reduce el sentido literal de la ley. Hay diversas tesis sobre este criterio de interpretación. ¿Y cuáles son las más conocidas? El indubio contra fiscum. Este método de interpretación restrictiva, hoy por hoy, tiene fuertes partidarios. Y es la que se sustenta todavía en los tribunales de Estados Unidos de Norteamérica. Los primeros sostenedores de esta regla, ¿quiénes fueron? Los romanos. Al decir que no incurría en falta quien en caso de duda resolviere contra el fisco. No erraba, no se equivocaba quien interpretaba leyes fiscales contra el fisco. Partiendo que los principales interesados en que las normas sean claras son ellos. Pero lógicamente, aquí los italianos argumentaron al respecto de que si el legislador es el autor de la norma, el poder público debe de sufrir las consecuencias de una norma obscura o deficiente. Pues siendo los tributos cargas que se imponen a los particulares, en caso de oscuridad o duda, debe estarse por la no imposición. Lógicamente, aquí aparece otra doctrina que es indubio pro fisco, a favor del fisco. ¿Y qué es lo que ellos dicen de eso? Ellos dicen que el Estado moderno no establece contribuciones, que yo se los he repetido mucho, eso es lo que yo les he dicho. El Estado no crea impuestos para enriquecerse o para acumular tesoros, sino que solamente se exigen hasta donde lo requieran las necesidades públicas. Esta tesis ha sido criticada. ¿Y por qué la han criticado? Porque nadie está obligado a pagar más de lo que legalmente le corresponde. Luego, lo que unos dejen de pagar por errores o lagunas de ley no tiene por qué afectar a los demás. Considerando que el Estado cobra impuestos para satisfacer las necesidades de la población. Este segundo principio se originó
como una reacción en contra del primero. Y la mixta, que sostiene que hay que buscar armonía entre el deber de los contribuyentes y los intereses del fisco. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, nos vamos a quedar aquí y solamente quiero indicarles que hubo varias personas que no se pudieron examinar el día sábado. Quiero contarles que eso no fue responsabilidad de nosotros. Yo mandé 35 exámenes de más y resultó que había una gran cantidad. Yo ya estaba preparada para el día de hoy hacerles el examen, pero ¿qué pasó? Que ustedes saben que la facultad tiene problemas de agua potable y la facultad estaba cerrada. Eso quiere decir que para los que no se examinaron el sábado y que tenían su examen hoy, el sábado, el examen va a ser el día de mañana. Primero Dios, que no haya ningún inconveniente. ¿Cómo les fue a los que nos examinamos? Estoy todavía calificando. Ahorita ya califiqué la A, me falta la B y estoy esperando los que se van a examinar mañana ya para subir las notas. Entonces, sí, no es como dos chicas dijeron que era irresponsabilidad de nosotros. No, bajo ningún sentido. Nosotros averiguamos, pero porque pagan tarde es el problema. Yo no voy a mandar a hacer 200 exámenes y tirar 100, como ha pasado en otras oportunidades. El problema también es que hay mucha gente que no recibe la clase conmigo y se viene a examinar, y ese es problema para mis alumnos. Sí, Lionel Obando, ¿qué manda? Sí, buenas noches, licenciada. Solo para comentarle, fíjese que yo fui a Bienestar Estudiantil justamente por ese inconveniente, ¿verdad? Solo para saber si aparecía o no en los listados. Y allá me hicieron ver de que sí habían habido algunos inconvenientes con esta cuestión del pago, pero que les dijera, que les informara de todas maneras a los catedráticos de que había que solo darle a actualizar al listado y ahí iban a aparecer otras personas que habían pagado. Eso fue lo que me hicieron ver en Bienestar Estudiantil. Sí, pero el asunto es que yo solamente les voy a hacer el examen a los que llegaron el sábado. O sea, no a los que no se presentaron. O sea, a los que se presentaron el sábado y no se examinaron, yo tengo el listado ahí y les vamos a hacer el examen. Ahora, los que no llegaron porque no podemos hacer nada. Oh, sí, claro. Yo sí, gracias a Dios, pues yo estuve presente, pero bueno. le comento porque yo fui a averiguar el lunes precisamente para saber si estaba o no en el listado, porque como faltaron y el licenciado mandó a imprimir incluso más y pidió otros. Sí, todo. Y yo mandé, como le digo, 100 exámenes. Pero sí, hicieron falta, pero ese es el problema porque se mete gente abusiva que no es de nosotros y arma gran relajo. Al final yo no tengo obligación con los que no han sido mis alumnos. Mi obligación es con los alumnos, pero todo se puede arreglar y yo estoy abierta a que se pueda arreglar, pero con el respeto debido. Así, yes, con bochinche no hay nada. Sí, es correcto. Como le digo, fue lo que me dijeron que le pudiera informar, ¿verdad? De que era solo de darle a actualizar para que aparecieran los otros que no habían aparecido. Ok. Muy amable, licenciada, muchas gracias. Pena, no tenga pena. Vamos a actualizar para ya poder subir las notas. Muy amable. No tenga pena. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, Ligda. Ligda, por lo menos las notas de las retrasadas están bien o están algo mal. Lo que pasa es que casi todos pasaron de 20 en la sección A, que es la que he calificado. La B no la he calificado, la voy a calificar hasta mañana, pero menos de 20 no hay ninguno. Ah, qué bueno, Ligda. Como le digo, menos de 20 no hay ninguno. Mañana me toca la B, esperando que los del sábado ya estén. Yo digo que el jueves, primero Dios, les subo las notas ya. Muchas gracias, Ligda. No tenga pena, Karen. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta más, no saben cuánto me alegra que hubieran podido ver las diapositivas, porque yo sé lo que es no tenerlas, pero no sé qué estaba pasando. Entonces, qué bueno que se pudo al final. Pasen feliz noche. Ahí se recuerdan que el jueves no nos vemos hasta la semana entrante. Ahí están listos para ver si el problema del agua se resuelve o qué es lo que va a pasar. Que Dios los cuide y los bendiga. Pasen feliz noche.
Gracias, Ligda. Que Dios la bendiga. Adiós, Catalina. Buenas noches, Lita. Bendiciones. Adiós. Adiós. Gusto saludarlos. Que estén bien.